Muy buenos días para todos. Mi nombre es Luis Bejarano. Es un honor y un placer compartir con cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas eh, que nos acompañan en este día. Vamos a compartir un tema muy importante que es tiempos hebreos aplicados en la historia, en el santuario y las convocatorias del Eterno, del Creador, dentro de un panorama cronológico. Así que el título que coloqué aquí es un título, obviamente el tema de la semana se llama Tiempos Hebreos en el Santuario, pero eh, en transliteración a la transcripción, escrita aquí como aparece en negro, dice Hamuedin be Yahvé be Mishka. Eso significa los tiempos del Eterno y el santuario. Mishka es santuario. Esto es importante que analizar la historia del santuario en el desierto, pero también está la historia del santuario ya en tres dimensiones. Y luego hablamos de cuatro dimensiones dentro de un campo que se llama el campo de la interpretación profética. Cuando nosotros hablamos acerca de las interpretaciones proféticas, han habido muchas formas de exponer o modelos de interpretación profética. Algunos tienen 40 formas o 40 lineamientos de interpretación profética. Otros dicen que son 22. Algunas escuelas de interpretación profética dan modelos de interpretación aplicando la profecía al futuro, aplicando la prehistoria, historia y la pre. Eso significa que esto nos cambia el panorama con respecto a la dinámica de la interpretación profética. Dentro de un campo profético hebreo, nosotros encontramos que hay cuatro modelos de interpretación y hay cuatro dimensiones. Es decir, dentro de este panorama podemos ver que cuando nosotros encontramos cualquier tipo de profecía, tenemos que aplicarle cuatro principios. El primer principio que nosotros debemos encontrar es que una profecía, para que tenga una interpretación correcta, tiene que en ese modelo tener a Jesucristo como el personaje central en esa interpretación, en esa profecía, en ese diseño. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene ese modelo. Y es que nosotros tenemos que buscar en una profecía, ya, llámese Daniel 2, Daniel 7, llámese profecía de Apocalipsis, de Ezequiel o cualquier tipo de profecía, tenemos que encontrar los cuatro pasos fundamentales del modelo de la interpretación de la profecía. Así que hoy vamos a ver cuáles son esos cuatro pasos y las cuatro dimensiones. Solamente a manera de introducción, encontramos que el primer paso para el modelo correcto de interpretación es que debemos encontrar a Jesucristo como el personaje central en esta profecía. El segundo paso es que la escritura debe ser su propio intérprete. Nosotros simplemente modelamos y hacemos el contexto de versículos para que la misma escritura a sí misma se interprete, ¿verdad? Porque todo está explicado. Lo que nosotros tenemos que hacer es contextualizar todos los pasajes para armonizar y darle un alineamiento correcto de mejor entendimiento, ¿ya? El tercer paso
es que las profecías son contemporáneas. ¿Qué significa que las profecías son contemporáneas? Que muchas profecías se están dando cumplimiento dentro de ese mismo tiempo, es decir, son contemporáneas. ¿Ya? Mientras una profecía se está cumpliendo, dentro de esa profecía hay otras profecías. De hecho, el otro día, explicando sobre las 2300 tardes y mañanas que comenzaron ya en Tisri o en septiembre del año 457, concluyendo el 22 de octubre de 1844, analizábamos que dentro de esta profecía histórica, cronológica, había muchas profecías dentro de ellas que daban una dan una amplia eh, manera de entender mejor las 2300 tardes y mañanas. Y nosotros mencionamos más de 7 profecías que estaban dentro de este contenido. A esto se le llama profecías contemporáneas o paralelas. Ese es el tercer método. Y el cuarto método, ¿ya? O cuarto paso, es que hay que tener en cuenta que una profecía tiene muchas muchas figuras literarias, porque a veces a las figuras literarias, como por ejemplo una metáfora, un símbolo, una alegoría, una paradoja, ¿ya? Una parábola y muchas figuras literarias, no le damos el sentido correcto de de su explicación o de su connotación con respecto. A veces le colocamos a la figura literaria, cuando estamos hablando de una metáfora o la Biblia está expresando acerca de una metáfora, lo colocamos como un símbolo, o a un símbolo lo colocamos como una paradoja. Ahora, ¿qué es una paradoja? Una paradoja, por dar un pequeño ejemplo de alguna figura literaria, es una aparente contradicción. En la Biblia encontramos muchas aparentes contradicciones y por eso muchos intérpretes o muchos estudiosos han llegado a la conclusión que la Biblia se contradice y que el espíritu profecía se contradice. ¿Por qué no entendemos que una figura literaria expresada dentro de un contexto puede ser una aparente contradicción cuando no la interpretamos correctamente? Entonces, haciendo un repaso, encontramos que los 4 métodos de interpretación que solamente existen en el contexto hebreo, ya, y que a veces ha sido mal traducido, ¿verdad? Encontramos que Jesucristo es el personaje central de la escritura. El segundo método es que la Biblia debe ser, y agregamos el espíritu de profecía, debe ser su propio intérprete. Nosotros simplemente direccionamos, contextualizamos y explicamos el tema sin colocar argumentos personales. Ahora, si nuestros argumentos personales están expuestos porque son necesarios, deben ser conforme a la palabra y deben ser conforme al espíritu de profecía, ¿verdad? Así que el segundo método es que la escritura debe ser su propio intérprete. Y el tercero es que nosotros debemos ubicar ya el contexto dentro del tiempo correspondiente a la historia cronológica, ¿ya? Porque a veces nos colocamos en el futuro cuando es en el pasado, o en el pasado cuando es en el presente, o que esta profecía tiene doble cumplimiento o tercer cumplimiento. Hay profecías de tercer cumplimiento y de cuarto cumplimiento. Esto es muy importante. Entonces, encontramos que las profecías contemporáneas nos ayudan a hacer un paralelismo entre Daniel Apocalipsis y con otros libros de la Biblia, que son proféticos, pero que nos ayudan a ver la contextualización del tema. Esto es muy importante. Estamos repitiendo los 4 métodos. Y por último, el método cuarto de una correcta interpretación, ya, es que debemos manejar muy bien las figuras literarias y llamarlas a cada uno por su nombre y qué nos enseña cada uno de ellas. Esos serían los 4 métodos.
Luego existen también lo que se denomina en hebreo ya el Rad, que significa 4 dimensiones. Las 4 dimensiones son muy fáciles, pero hay que saberlas manejar. Algunos manejan una dimensión muy bien, pero están débiles en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Las dimensiones son muy diferentes a los métodos. Aunque las dimensiones están dentro de los métodos, debemos aclarar que las dimensiones de una interpretación, más que todo en la profecía cronológica, tiene que ver que toda profecía en la historia parte de una figura literal. Todo es literal. En el universo todo es literal. Los 2 primeros capítulos de la Biblia y los últimos 2 son literales. ¿Son qué? Son literales. ¿Por qué existe la profecía? Existe la profecía por el pecado. Recordemos que 1 Corintios 13 dice que las lenguas, hablando ya cuando se acabe el pecado, dice las lenguas cesarán. ¿Cuáles lenguas? Porque en el universo solamente el Señor creó una sola lengua antes del pecado. Es decir, hay un solo lenguaje en el universo. Y dice que las lenguas cesarán y las profecías se acabarán. 1 Corintios 3. Entonces, ¿por qué? Porque las profecías son dadas para los incrédulos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos una profecía, ¿ya? Y alguien escucha hablar de algo que no ha acontecido y acontece, pues eso le da mucha credibilidad a la persona en creer que hay un ser supremo que todo lo sabe. Entonces, las dimensiones siempre parten de un contexto literal. Ese contexto literal hace un ciclo dentro de la historia. Hay ciclos de historia que se repiten, ¿verdad? Como el caso de las ceremonias que se hacían anualmente en el pueblo de Israel. Habían ciclos y esos ciclos anuales se convertían en una historia que da una historia dentro de estos hechos. Algunos eruditos especialistas dicen que la historia del santuario, del sacrificio de los corderitos y todos estos ciclos que se hacían anuales se llegaron a hacer aproximadamente por 1200 años. Así que las dimensiones son que para poder entender también una profecía hay que partir de lo literal, porque el Señor siempre nos muestra lo literal para llevarnos a una historia, ¿ya? Tanto para el mundo como para los creyentes. Y así, luego sería la segunda dimensión. Primera, literal. Segunda, la historia que se convierte por los acontecimientos y luego esta historia le damos un contexto profético. Entonces ya viene la profecía por lo que está escrito en la historia, por lo que está escrito en la Biblia. Y luego de que nosotros hayamos leído la parte literal, por ejemplo, la parte literal del cordero en el santuario era un cordero literal, era un sacerdote literal, era un santuario literal, pero esta constante repetición formaba una historia cronológica, de cronos en griego, ya, cronos en griego, ya. Entonces, de aquí es que aparecen precisamente los famosos Moedim, que vamos a explicarlos. Entonces, partimos de un contexto literal para convertirlo en una historia. Se escribe o no se escribe, pero es una historia que a veces la tenemos en nuestra vida, pero que hablando de la palabra se escribió convirtiéndose en una historia. Y luego el Señor, a través de esta historia, eh, estableció y dio dones a los profetas para que pudiesen interpretar correctamente la escritura en manera profética. Por eso están los profetas, ¿ya? Los Neví, profeta, Nevim, profetas. Muy bien. Entonces, después de que nosotros hayamos entendido la parte literal, hayamos entendido la historia,
y luego le damos la correcta interpretación a la historia que nos trae mucha enseñanza para nuestras vidas, ahora lo aplicamos a la iglesia o en nuestra vida personal. Entonces viene el contexto espiritual o personal. Eso es lo que el Señor ha querido darnos a enseñar, que le demos el contexto correcto de las interpretaciones proféticas. Entonces encontramos 4 dimensiones, 4 métodos. 4 métodos: Jesús, personaje central; la Biblia es su propio intérprete; las profecías son contemporáneas o paralelas; y las figuras literarias debemos darle un contexto real. Las dimensiones: partimos de una dimensión literal para convertirla en una historia, y esa historia viene a ser una profecía con el tiempo para nuestras enseñanzas. Hay profecías que están en el pasado, hay profecías que se están cumpliendo y profecías que se van a cumplir, y finalmente la aplicamos a nuestra vida o hasta al pueblo o al remanente. Ya, hablando de la historia y hablando de las dimensiones, ya, en toda profecía, ¿verdad?, de aplicación profética, las profecías en la historia, ya, las profecías, encontramos también profecías de tiempo, profecías que no son de tiempo, profecías que son naturales, profecías que son astronómicas, ya, profecías que son de contexto futuro y de contexto pasado y de contexto presente. A veces nosotros hablamos de las profecías de tiempo, que ya pasaron, pero hay profecías que no son de tiempo. Hay profecías también condicionales y hay profecías incondicionales. En esto encontramos nosotros 7 tipos de profecías. Si nosotros preguntáramos, ¿y qué es una profecía condicional? La profecía condicional es aquella que te coloca una condición, ¿ya? Esa condición es una condición de obediencia. Yo te llevo a vivir conmigo por toda la eternidad si obedeces mis mandamientos, si eres fiel. Pero hay profecías, y así hay muchas profecías que son condicionales. De hecho, nosotros podemos encontrar esas profecías en la Biblia. Ustedes son muy expertos y expertas en este campo. Pero las profecías incondicionales es que, por ejemplo, por dar un ejemplo, una profecía incondicional es la profecía incondicional de que Jesucristo viene por segunda vez. Esa es una profecía que incondicional, y que no es una profecía de tiempo, porque no hay una profecía en la Biblia que diga Jesucristo viene por segunda vez en el año 2031 o viene en el año 2030, el 14 de septiembre a las 3 de la tarde. Ya, no, porque la profecía, y esa profecía, y él viene si nosotros nos portamos bien, si no, él no viene jamás, no, porque sería una profecía condicional. Una profecía incondicional es que Jesucristo viene por segunda vez, se arrepienta el mundo, no se arrepienta, o se convierta todo el mundo, o parte del mundo, o hay un remanente, Jesucristo vendrá por segunda vez. O sea, no hay una condición para que Él no venga. Él vendrá por segunda vez. Entonces nosotros encontramos profecías incondicionales, profecías de tiempo, profecías astronómicas. Las astronómicas, la palabra lo dice, los astros nos enseñan el futuro. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús en Belén, ¿ya? Hasta los astros informaban de su venida. Los eclipses, Joel 2:20, ¿ya? Joel 29, disculpe, Joel 29 y Hechos 2:20. Nos habla acerca de las profecías astronómicas. La Biblia, el libro de Apocalipsis o Revelación, está lleno de profecías astronómicas. ¿Ya? En este sentido, encontramos ya la parte introductoria, pero hay algo importante que el Señor dijo en la Escritura, y es un santuario. Un santuario, un templo.
La palabra templo en hebreo es diferente a la palabra santuario. Ya lo vamos a ver. Entonces, Hamoedin es una transcripción del hebreo, porque no se escribe así, se pronuncia así en hebreo. Es decir, que si nosotros decimos Hamoedin be Yahvé be Mishka, estamos hablando hebreo, pero no se escribe así. Lo transliteramos a nuestro idioma. ¿Y qué significa? Los tiempos del Eterno y el santuario. Entonces, el templo y el santuario. El santuario se refiere a aquel santuario desarmable que lo armaban y lo colocaban de un lugar a otro a través del desierto por muchos años. La historia del santuario en el desierto. Entonces, en esta parte introductoria, vamos a empezar a ver nosotros algunos tópicos que encontramos aquí. El propósito del tabernáculo, y aquí vamos a explicar la diferencia entre un tabernáculo y un templo. Dice que a fin de que estuviese un lugar central de adoración y actividad, Yahvé, que es traducido como Jehová, la palabra Jehová no existe en el original. No existe la palabra Jehová en el original. Es pronunciada por muchos cristianos hoy en día, pero la palabra Jehová originalmente no existe. Pero no es el tema de hoy. Entonces dice que a fin de que estuviese un lugar central de adoración y actividad, Yahvé mandó a Moshe, en hebreo, Moisés en español, construir un tabernáculo. La palabra para tabernáculo en hebreo es Mishkan. La palabra Mishkan. La palabra Mishkan viene en una raíz hebrea de la letra 21, que es la letra Shin, que significa santidad. Tiene varias connotaciones, que viene de la raíz Shakan, Sha, de Shin, letra 21. Aquí vale la pena, vamos a terminar de leer, dice, ¿qué significa habitar? O sea, la palabra Mishkan significa habitar, o que significa habitar. O sea, que el Señor iba a habitar en su pueblo. El nombre mismo refleja el propósito del deseo del Eterno de habitar en medio de su pueblo. Siempre ha sido que su deseo de que nosotros lo tengamos como el personaje central, no solamente en el pueblo, sino en nuestra vida, en nuestro andar diario, en nuestras oraciones, en nuestro trabajo, que Él sea parte de nuestra vida. Siempre ha sido su deseo. ¿Ya? Y como le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, verso 8, y me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Un santuario. La palabra santuario viene de santo, que significa apartado para algo. ¿Ya? La palabra santo es un lugar apartado para quién, para el Señor. El tabernáculo de Moisés era un santuario temporal. ¿Por qué era un santuario temporal? Porque la palabra santuario se refiere al tabernáculo que ellos llevaban en el desierto, el cual era portátil, óptimo para el viaje por el desierto. Es decir, que era un santuario diseñado, ¿verdad? El Señor le entregó el diseño a Moisés y Moisés lo construyó de manera desarmable en el desierto porque ellos iban viajando rumbo a la Canaán terrenal. Como ellos iban viajando rumbo a la Canaán terrenal, la travesía del desierto no duraba más de un año y les costó más de 40 años debido a sus errores de conducta y a la desobediencia a las directrices que el Padre les había dado. Así que, pero cuando llegaron a la tierra prometida, los israelitas debían construir un qué? Un templo. Entonces aquí tenemos que de pronto aprender a diferenciar entre lo que es un tabernáculo ya a un templo. Un templo permanente en hebreo se dice mikdash, ya, que literalmente es santuario.
santuario, pero ya la parte de la santidad de Dios dentro del Mizcán, o sea, dentro del templo. El otro es tabernáculo, ambos son santuarios, pero la construcción física es con las mismas directrices, pero uno era ambulante y el otro era estático. Por eso es que Moisés comienza a direccionar esto para que en un futuro las nuevas generaciones, estamos hablando del rey David y del rey Salomón, para que el rey Salomón construyera, ya que David había cometido pecado, no se le permitió construir el templo, sino que lo construyera su hijo Salomón. En el año 959, antes de la era cristiana, se comienza a construir el templo, donde dura su construcción entre 7 y 8 años. Ya, para construir un templo, para construir un Mikdash, que era estático, que era un templo majestuoso, ya tenía varios candelabros, tenía varios muebles repetitivos, y eso marca la historia dentro de lo que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Siguiendo el mismo formato original, pero no con telas, sino con piedra, y mucho más grande que el anterior. Entonces, esta como a manera de introducción, ¿no? Entonces, ese santuario tenía varias dimensiones. Esas dimensiones que nosotros encontramos aquí, nosotros hemos hecho o diseñado un gráfico para que se ajuste precisamente a lo que tiene que ver con las características de ese santuario. Pero ese santuario también tenía varias características, y tenía características literales, características históricas, características profetas, pero más que todo una aplicación a nuestras vidas. Todo ser viviente que acepta a Jesucristo como su único Salvador debe cumplir las mismas características de los pasos que están dentro del santuario. ¿Cuántos pasos tiene el santuario? 7 dentro del santuario. Algunos dicen 8, sí, pero incluyendo la parte exterior del santuario, es decir, donde el pueblo de Israel tenía sus cabañas. Pero dentro del santuario encontramos nosotros 7 pasos. Esos 7 pasos son los 7 pasos de la vida de un cristiano, y debemos cumplir esos pasos de manera organizada para que nuestra vida en Cristo Jesús sea una vida de organización y ir avanzando hacia la Canaán celestial. Esos 7 pasos también se encuentran en las fiestas, dentro o convocatorias del Eterno o del pueblo de Israel, como ustedes lo pueden entender mejor. Encontramos que esos 7 pasos están dentro del santuario. Está como lo que nos llamamos en español Pascua, pero que en hebreo es pesa, que pesa o Pascua es salto o un paso adelante. Lo encontramos en Levíticos capítulo 23, versos 4 y 5. Aquí yo les decía que quería que me ayudaran con el texto para ver, como dice, el segundo método de interpretación, para ver si estas cosas son así y si lo que estamos enseñando es correcto. Entonces, un hermano o una hermana, vamos a empezar a leer de manera detallada y vamos a ir avanzando poco a poco. La idea no es correr, la idea es entender. La idea es entender esos pasos que encontramos nosotros, y más claramente, aunque está en otros libros de la Biblia, el libro de Levítico maneja, el Levítico 23, maneja una manera muy ordenada de los 7 pasos que se encuentran en las 7 fiestas, pero que estos 7 pasos también están en el santuario. Antes de continuar, y ya me van a organizando los pasajes bíblicos, ustedes los pueden ver aquí. Un hermano puede leer el pasaje de Pascua, otro el pasaje de los panes sin levadura, y así vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, porque esta es la parte introductoria. Lo más bueno y el manjar es cuando se construye todo el almuerzo, la comida, y la saboreamos con exquisito, pero sin carreras.
Ustedes saben que a veces las mujeres son expertas en comida, bueno, los hombres también, pero generalmente Dios diseñó que las mujeres fueran expertas en comida. Por eso, cuando nosotros vamos a comer un manjar bien preparado, a veces nosotros le dedicamos 5 minutos y ya hemos devorado toda la comida. ¿Usted no le ha pasado eso? No masticamos bien, no más saboreamos bien la comida. Entonces, la parte escondida de la lengua, o sea, debajo de la lengua, que son unas amígdalas que segregan una saliva o que ensaliva la comida, nosotros no, sino que como no sabemos o no lo hacemos de masticar bien la comida para darle el debido sabor, recordemos que para los que manejan nutrición, la saliva segregada por las glándulas salivales generan 8 enzimas de las 20 enzimas fundamentales del proceso digestivo de alimentación. Y son las 8 enzimas fundamentales. Cuando nosotros masticamos bien la comida, la ensalivamos, entonces bajamos la comida sin necesidad de líquido. ¿A cuánto les pasa que si no tiene un vaso de jugo o un líquido para bajar la comida, no le puede bajar? Porque tragamos a 1000 entero y no saboreamos bien la comida. Entonces, así pasa en el espíritu y profecía, así pasa en estos pasajes. Debemos no correr mucho, sino entender. Para con eso podemos nosotros corroborar con la escritura que realmente estamos con un escrito está y lo podemos saborear con mucha más tranquilidad y entender mejor lo que el Señor nos quiere decir a través de esa escritura. Ahora, hay algo interesante. Nosotros hemos hablado de los 7 pasos del santuario, pero recuerde que los 7 pasos del santuario tienen 3 dimensiones. Está el atrio, está el lugar santo, Kodesh en hebreo, y está el lugar santísimo, Kodesh Kodeshim, en hebreo. Entonces, estos 3 pasos son precisamente los mismos 3 pasos que encontramos nosotros dentro de las fiestas. Ya, 3 pasos, 3 compartimientos, patio, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, la directriz que nosotros le queremos dar a esto es dónde colocaríamos cada una de esas fiestas, en qué muebles del santuario. Eso es importante. Ahora, después de ubicar cada una de las fiestas en cada mueble del santuario, ahora, ¿en qué parte de la historia lo colocamos? Y aquí para nosotros poder entender la historia, tenemos que partir de una directriz, de una dinámica literal. Y la dinámica literal la encontramos en el santuario. Yo pregunto, para los que ya han estudiado, y lo vamos a ver con detalle, es ¿cuál es el primer mueble que nosotros encontramos en el santuario? Los hermanos me dicen el altar de sacrificio o el altar del holocausto. Yo pregunto, ¿ese altar del holocausto o el altar del sacrificio era un altar hecho literalmente con algunos elementos? Claro que sí, Moisés lo construyó, ya, era literal, era literal. Entonces, esta parte literal es la que nosotros debemos darle un margen histórico. ¿Qué otro mueble había? ¿Cuál era el segundo? ¿Cuál era el tercero? ¿Cuál era el cuarto? ¿Cuál era el quinto? ¿Cuál era el sexto? ¿Cuál era el séptimo? Son 7 directrices. Ahora, cuando nosotros hablamos de las fiestas, ¿qué mueble representa a cuál fiesta? ¿O cuál fiesta está involucrada entre ese mueble? Esa sería la primera parte, ver todo lo literal. Pero la pregunta es, si nosotros enmarcamos el santuario dentro de la historia, tenemos 2 historias. La primera historia del santuario es el recorrido. Estamos hablando de tiempos hebreos, del santuario en la historia en los tiempos hebreos.
Porque otro problema que nosotros encontramos es que queremos manejar los tiempos hebreos con un calendario que no es hebreo. Ahora, ¿sí se puede interpretar? Claro que sí, siempre y cuando teniendo el paralelismo de un mes hebreo con un mes griego, ¿ya? De un mes que nosotros manejamos con un mes griego, un mes hebreo, perdón. Entonces, cuando nosotros manejamos los dos calendarios, pues podemos transferir la profecía correcta a un calendario griego, gregoriano, el calendario gregoriano que manejamos, dándole un contexto de paralelismo en su fecha correcta. Eso es muy importante. Vamos a tratar en este transcurso de la semana de poder ampliar con profundidad hasta ver hasta dónde llegamos, porque es muy interesante. Se ha hablado mucho de santuario, se ha hablado mucho de la historia, es la columna vertebral de las profecías de la iglesia bautista. Pero entendemos el santuario a cabalidad. Si no lo entendemos, ¿cómo podemos vivir? Si el santuario es nuestro cuerpo. Fíjate que el cuerpo tiene tres compartimientos o tres áreas. Y eso lo dice, por ejemplo, la medicina, los que estudian medicina, los que estudian la parte anatómica del cuerpo. Encontramos que el cuerpo tiene cabeza, tronco y extremidades. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Claro que está en la Biblia, claro que está, pero todo paso a paso. Como esa manera de introducción, pues no vamos a los textos ahora, pero lo vamos a ver. Ahora, si yo pregunto, el santuario tenía patio, atrio, que es lo mismo, lugar santo y lugar santísimo. Si nosotros hablamos del patio en el cuerpo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el paralelismo con nuestro cuerpo? Los pies y las manos. ¿Cuál sería el lugar santo? ¿Ya? El tronco. Por eso dice cabeza, tronco y extremidades. Las extremidades serían toda la parte externa que está fuera del lugar santo y del lugar santísimo. El tronco, que comparte, quitando lo que es en el ser humano, la parte de la cabeza y las extremidades quedan tronco. A eso le llaman tronco, ya medicinalmente. Entonces, eso sería la parte del santuario, el lugar santo. El lugar santo que tiene tres muebles. La menorá, ya, tiene la menorá o candelabro, tiene los panes de la proposición, ya, que están al norte, el santuario está al sur, y tenemos otro mueble que es el altar del incensario, de oro, porque está el altar del holocausto, que no lo podemos confundir con el altar del holocausto y el altar del incensario. Son dos muebles diferentes colocados en dos sitios diferentes y que cada uno de ellos tiene una tipología y tiene un contexto de profecía de cumplimiento diferente dentro del mismo canal de cumplimiento. Entonces, encontramos que tenemos siete fiestas. Ahora, estas 7 fiestas, históricamente, dentro del ciclo anual, que después de cumplirse anualmente se convertía en una historia, encontramos primero que es la Pascua, panes sin levadura, primicias o primeros frutos, Pentecostés, las trompetas, día de expiación o día de juicio, las cabañas enramadas, tabernáculos, ¿ya? O sea, hay varias traducciones como cabañas, como o sinónimos, tabernáculos, ¿ya? Enramadas. Estos 7 pasos los encontramos en el Levítico 23. Pero Levítico 23, a veces leemos Levítico 23 y no lo logramos cantar bien. Entonces aquí, en este pequeño gráfico que encontramos aquí, en este contenido de estos 7 pasos, que hay un gráfico casualmente, encontramos la Pascua. La Pascua, que es Pesa en hebreo, que es
paso, saltar algo, saltar hacia adelante. Entonces encontramos en Levítico 23, versos 4 al 5. ¿Quién lo tiene? Alguien que me colabore con la lectura. ¿Qué dice? 23, 4, 5 dice, sí. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es la Pascua de Yahvé. Amén. Aquí encontramos nosotros ya algo importante. El día 14 del primer mes, ¿de cuál mes? Si nosotros explicamos el día 14 del primer mes, ¿cuál es el primer mes del año en el calendario gregoriano? Ayúdenme, hermanitos. Vamos entre todos a estudiar. Porque no, el hermano Bejarano está diciendo que la fiesta, que esto y eso no. Vamos a contextualizarlo, a ver si realmente debemos manejar el calendario gregoriano o el calendario hebreo. Un hermano una vez dijo, no, hermano, o sea que si yo no sé hebreo me pierdo. Digo, no estoy hablando de eso, sino que si alguien sabe hebreo y maneja los tiempos hebreos, pues transfiéralo a un hermano que nunca estudió hebreo. Ah, no, porque entonces la hermana Elena ahí se pierde porque ella nunca estudió hebreo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que debemos hacer un paralelismo entre el tiempo hebreo y el tiempo gregoriano para ver dónde lo ubicamos. Diga, hermano, ¿qué iba a comentar? En enero, en el gregoriano, el primer mes sería enero. Sería enero. Entonces, si nosotros decimos, lo aplicamos en el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos nosotros, que de hecho, ahora están cambiando los calendarios, porque antes colocaban el domingo como que, como el séptimo día de la semana. ¿Ya? Pero eso ya, algunos ya como que han caído y ya algunos dicen, no. De hecho, yo mandé a hacer unos calendarios una vez por allá en Maicao. Y cuando yo le dije, ¿y qué, en rojo, qué día le va a colocar? En rojo debe ser el domingo, que es el séptimo día. Digo, no, a mí me lo hace al derecho. Digo, no, es que usted me lo está diciendo al revés, no, al derecho. Hasta en esa forma nosotros testificamos. Cuando vamos a hacer calendarios, le enseñamos a la gente que estamos manejando un calendario errado. Fíjate que aquí el pasaje dice, la hermana que leyó, dice que el primer mes del año, el día 14. Si nosotros ubicamos en el calendario gregoriano, entonces decimos, bueno, el primer mes del año es enero. El 14 de enero es Pascua, ¿no? ¿Y por qué Pascua o por qué lo que se llama, traducido mal, la Semana Santa cae en abril? Pero no siempre cae en la misma fecha. Es interesante, ¿por qué la Semana Santa, como se le dice tradicionalmente, no cae siempre en la misma fecha? Pero el Señor, mire esto interesante aquí, lo que acabo de leer en el pasaje, dice que el primer mes del año, el día 14, significa que en el calendario de la Biblia, en el calendario hebreo, en el calendario de la redención, así le llamo, para poderlo explicar bien, porque está el calendario de la redención, que es el comienza con la liberación del pueblo de Israel en Egipto. A partir de hoy será el primero de los meses del año. Porque antes de la liberación del pueblo de Israel, el calendario era el calendario de la creación, que iniciaba como primer mes el primero de Tisri. El primero de Tisri, que está relacionado aproximadamente en el mes de septiembre. Pero a partir de la liberación del pueblo de Israel, el calendario que se manejaría era que el primer mes del año debería ser el mes de Abib o el mes de Nisan. Nisan es griego, Abib hebreo. Entonces, este primer mes del año es el mes de Abib, la Biblia lo dice claramente. Entonces, nosotros encontramos que siempre Pesa o Pascua caía el mismo mes, el mismo día, a la misma hora, a la puesta del sol. No había sombra ni variación
porque los tiempos del Señor son perfectos, precisos y eternos. Y este calendario fue diseñado, está diseñado y será el calendario por toda la eternidad. Hoy día hay muchos calendarios, el calendario chino, el calendario ruso, hay muchos calendarios, pero el calendario que nosotros debemos usar en profecía debe ser ¿cuál? El calendario bíblico. Porque por eso el segundo método de interpretación dice que la Biblia es su cuerpo interno, no los calendarios que no están en la Biblia, partiendo de esa idea. Entonces, el 14 de Aviv es el 14 de Nisan en griego y es el calendario que se usaba para las oficializar en el templo, ¿sí? Para los protocolos que se debían llevar a cabo dentro del santuario, fuera del santuario, los sacerdotes y los que estaban encargados en este ministerio. Entonces aquí ya encontramos la primera fiesta, que era el 14. Ahora, ¿dónde la ubicamos en el santuario? ¿Ya? Pascua. ¿Qué es Pascua? Ya lo sé, Pesa. ¿Qué es Pesa? Pesa es lo mismo que se celebró en la historia. Ahora vamos a la historia. ¿Cuándo fue la primera vez en la liberación del pueblo de Israel que se sacrificó un carderito y que su sangre fue puesta en los dinteles, o sea, al frente por la parte de arriba de las puertas del pueblo de Israel? En Egipto. Entonces aquí parte la historia con Pesa. ¿Y dónde lo colocamos en el santuario? En el altar del holocausto. Porque ese corderito que mataron allá para la liberación del pueblo de Israel, cuando salieron rumbo a la Canaán terrenal, que partieron de Egipto y luego llegaron al Mar Rojo o al Mar de los Juncos, allí ese recorrido, que duró 7 días, debían comer 7 días pan sin levadura dentro de ese recorrido. Así que este recorrido que nos enseña en el Levítico 23 es el recorrido del santuario, desde el altar del sacrificio hasta el lugar santísimo. Pero que en la historia, ya nos vamos a la historia, recuerda que el segundo método de la historia, el Señor le dijo, bueno, a partir de hoy será el primero de los meses, sacrificará el corderito el 14 de abril y entonces al amanecer partirán rumbo a la Canaán terrenal. Nosotros ya partimos a la Canaán celestial. Está la historia de la Canaán terrenal, de Egipto hasta la Canaán terrenal. Y está la historia del recorrido desde Jesucristo, de la muerte de Jesús, que sí, debería ser en el altar del holocausto, pero lo sacrificaron en el monte de la calavera, que ya eso tiene una connotación. ¿Y por qué no fue en el altar de sacrificios, sino en el monte de la calavera? Porque eso estaba profetizado. El diablo no quería que las cosas se hicieran conforme, pero ya el Señor lo sabía, lo que iba a suceder, y lo escribió. Entonces, el recorrido que hay de Egipto a Canaán, hay 7 pasos, y lo vamos a ver con detalle estos días. Ahora, hoy vamos a centrarnos en por lo menos la introducción y ubicar cada fiesta dentro del santuario. El segundo paso dentro de la fiesta lo encontramos en Levítico 23, versos 6 al 8, y que se llama panes sin levadura. ¿Cómo se dice panes sin levadura en hebreo? Se dice matzot, matzot. Ahora, pero aquí dice en rojo, Hag HaMatzot. La palabra Hag es fiesta o convocatoria. Y la palabra HA es un artículo. Los artículos en hebreo van ligados a la palabra, no como en español, que separamos un artículo, le, lo, li, la, li, los, las. Esos son artículos que están separados de la palabra. En hebreo van unidos a la palabra. Entonces encontramos Hag, fiesta. Ja de los panes sin levadura.
Eso es lo que está diciendo ahí en hebreo. Entonces, por eso se escribe, debería aquí traducirse como la fiesta de los panes sin levadura. Pero ya nosotros entendemos panes sin levadura. Ahora, ¿dónde encontramos esta fiesta de los panes sin levadura? ¿Y dónde la podemos ubicar en el santuario? Eso es la tarea que nos vamos a tomar esta semana para ir detallando paso a paso en los tiempos de la historia, en el cumplimiento del recorrido que estaba de Egipto a Canaán terrenal, en el recorrido que hay del santuario desde el atrio hasta el lugar santísimo, el recorrido que hay desde Jesús hasta su venida y el recorrido que debe hacer todo ser cristiano, todo ser viviente, desde aceptar a Jesucristo en el altar del sacrificio por su muerte hasta entrar en el juicio investigador del altar del incensario, pero que el Señor está en el lugar santísimo desde 1844 para ver quiénes son registrados en el libro de la vida en el lugar santísimo para la eternidad. Bueno, ahora sí vamos, porque me gusta explicar con detalle, porque este tema se ha explicado bastante, pero lo vamos a explicar con textos bíblicos para que la Biblia nos hable a nosotros de los hechos y los acontecimientos y tener claro. Por eso voy despacio, los que quieran tomar nota. Si al final desean el contenido, yo lo puedo enviar, pero es bueno que usted tome su nota porque así aprende más. Levíticos 23, segunda fiesta, versos 6 al 8. ¿Qué dice? Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Ahora, si nosotros ubicamos ese recorrido de los panes sin levadura en el santuario, ¿dónde está? Lo vamos a ver estos días. Pero si lo ubicamos en el recorrido de Egipto, de la tierra de Egipto, cuando fueron liberados por el Israel, a la tierra de Canaán, que pasaron por el Mar Rojo, pasaron por el Monte Sinaí, luego la travesía, aunque ya el Monte Sinaí está en el desierto, pasaron la travesía hasta llegar a orillas del río Jordán, y luego llegaron hasta dónde, hasta la tierra prometida. Yo pregunto, estos panes y levadura por 7 días es el recorrido que hay de dónde hasta dónde en la historia del pueblo de Israel de Egipto a Canaán. ¿Quién me puede ayudar? Si no, lo vamos a ver con detalle. 7 panes comeréis sin levadura. Esos 7 días comiendo panes sin levaduras es precisamente desde el momento que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta dónde, hasta orillas del Mar Rojo. 7 días. Ellos comieron pan sin levadura porque tenían que ayunar y prepararse porque venía el gran desafío del Mar Rojo a orillas. Cuando el Señor se manifestó, abrió el Mar Rojo y los egipcios fueron sepultados porque estaban comiendo panes sin levadura. Ahora, ¿qué representan los panes sin levadura? Eso lo vamos a ver detalladamente en el contexto hebreo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué representan los panes sin levadura? El pan que descendió del cielo y la levadura que nosotros debemos sacar de nuestras vidas. Por eso es que después de entender este recorrido, ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida para vivir una vida sin pecado. Por eso cuando una persona debe recibir los estudios del curso de preparación para ir a la inmersión del agua, al bautismo, como se ha traducido, debe ser que una persona preparada, ya, sin levadura. Ahora, ¿dónde colocamos nosotros esos panes sin levadura? ¿Ya? Ahí encontramos la segunda convocatoria o fiesta. La tercera es las primicias o primeros frutos. ¿Dónde lo encontramos? La resurrección de Jesús y las primicias que resucitaron cuando las tumbas se abrieron. ¿Ya? Ahora, ¿dónde lo encontramos esas primicias? Esas primicias, ¿dónde las encontramos?
en la historia del pueblo de Israel, en la liberación que se hizo allí en el Mar Rojo. Toda esta, como ya había toda esta levadura, ya había sido salida de allí, a partir del Mar Rojo, a partir de cruzaron el Mar Rojo, el Señor dejó atrás toda la levadura enterrada en el Mar Rojo. ¿Y quiénes salieron victoriosos? Los que estaban guiados por la presencia del Señor. Cuando Moisés con su vara toca el mar, se abre y cruzan sin ser mojados. Pero la levadura quiso pasar y fueron sepultados en las aguas profundas de aquel gran mar. ¿Cómo se interpreta? Ahora, ¿dónde? ¿Qué representa en el santuario? Las primicias, los primeros frutos. ¿Cuál sería el mueble? ¿Cuál representa el agua? ¿Y qué mueble tiene agua que menciona el santuario dentro de los pasos del santuario? El lavacro, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? El lavacro. Así que el lavacro tiene 7 connotaciones proféticas. Pero el lavacro era un mueble literal. Sí, claro, se podía tocar. El sumo sacerdote bañaba sus manos, tenía un espejo. Ya lo vamos a ver cómo se dice en hebreo lavacro, cómo se dice altar del necesario en hebreo, cómo se traduce el español, las connotaciones de traducciones. Lo vamos a ver con detalle estos días. Pero vamos a tratar de llegar hasta el punto 7, porque el tiempo corre y se nos agota. Entonces, número 4. Ahora, ¿cómo se dice primicias o primeros frutos? Yom HaBikurim, que es Yom. Yom es día. Y Ha, artículo. Bikurim, primicias o primeros frutos. Entonces, lo que aquí debe decir, Yom día, Ha de los Bikurim, primeros frutos. Entonces, cuarto, Pentecostés. Levíticos 23, 15 al 22. ¿Quién me ayuda ahí rapidito? Creo que no vamos a alcanzar a leer todo por el tiempo. Levíticos 23, 15 al 22. Dice así: contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Junto con el pan ofreceréis 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán el holocausto para Jehová, además de su ofrenda y sus libaciones, ofrenda de olor grato que se quema a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío como expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Jehová para el sacerdote. En este mismo día convocaréis una reunión santa. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo os será, donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando seguéis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Bueno, lo que se ha traducido como Pentecostés es un término griego, pero en hebreo la palabra Pentecostés viene de una palabra hebrea que se le dice
Shavuot. Y Shavuot viene de Shawá. Shawá es semana. En hebreo, para convertir una palabra en plural se le coloca OT. Y por eso es Shavuot, o sea, semanas. Es decir, que es la fiesta de las semanas. ¿Y cuántas semanas dice el texto que es? Son 7 semanas a partir de ¿qué? Del 15 de Abib. Contaremos 7 semanas y llegaremos a la semana número 7, que si 7 por 7, 49. Y dice, el siguiente día de las 7 semanas, ya son 50 días. Entonces tenemos Shavuot, la fiesta de las semanas, más un día, para completar Penta. Penta, de ahí viene la palabra Pentecostés. Penta, ya 5. Entonces es la fiesta del Penta, pero en hebreo es la fiesta de las semanas, la fiesta de las 7 semanas más un día. Esa es la fiesta y esa fiesta se celebra precisamente, ¿qué fecha? El 6 de Sivan. El 6 de Sivan es el mes de junio, pero nunca cae en la misma fecha del 6 de junio, porque todas las fechas en hebreo son las mismas. 14 de Abib, 15 al 21 de Abib, 16 de Abib, primicias, 6 de Sivan es Pentecostés o la fiesta de las semanas, del 1 al 10 de Tirsa es la fiesta de las trompetas, el 10 de Tirsa es el día del juicio, o Yom Kippur, y luego del 15 al 21 de Tisri, que es promedio de septiembre, no cae la misma fecha, encontramos que son que la fiesta de Sukkot o fiesta de las cabañas o de las enramadas. Eso tiene una historia. Ahora, ¿dónde se cumplió eso en el pueblo de Israel? ¿Dónde, en qué parte del santuario está? ¿Y dónde está contenido dentro de la historia desde la muerte de Jesús hasta su venida? ¿Dónde colocamos esa fiesta? Entonces, aquí hay mucho que estudiar, pero el tiempo ya es corto y se nos agotó. Así que mañana hacemos un repaso rapidito, ya, pero entramos de lleno en la continuación del tema, porque este tema está largo e interesante y detallado para que nos alcance el tiempo hasta el día viernes para entender todo este recorrido y sus métodos y sus dimensiones con respecto a los tiempos hebreos dentro del santuario. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta linda presentación, más que todo lo que el Señor hace con cada uno todo lo que hace el Señor a través de los estudios y nos da sabiduría para entenderlo. Estas diapositivas están detalladas y el recorrido de las diapositivas es en la medida que se va explicando. Mañana entraremos a terminar esta diapositiva, luego entraremos a la siguiente y ahí vamos avanzando. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ama y gracias por estos temas, porque el Señor nos da habilidades a algunos en una área y a otros en otra área. Así que damos al Señor gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar su palabra y las profecías. Padre, te damos gracias por este día y pedimos tu bendición, Señor. En el mérito precioso y santo de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén.